Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a hablar acerca del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué es el sistema de coordenadas cartesianas, o también conocido como plano cartesiano? El plano cartesiano es un sistema de rectas que están en forma perpendicular una a la otra, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Se llama así plano cartesiano en honor al matemático René Descartes. El plano cartesiano nos sirve para ubicar determinados puntos en el plano y de esta manera poder combinar el álgebra con la geometría. Como habíamos dicho, el sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas o por dos ejes. El centro de estas coordenadas cartesianas es el 0. El eje X se encuentra en forma horizontal, donde a partir del 0 hacia la derecha están los números positivos y del 0 hacia la izquierda se encuentran los números negativos. Al eje X también se le denomina eje de las abscisas. Por otro lado tenemos al eje Y, que se encuentra en forma vertical, donde a partir del 0 hacia arriba se encuentran los números positivos del eje y del 0 hacia abajo se encuentran los números negativos del eje Y. Al eje Y también se le llama eje de las ordenadas. Ambos forman el sistema de coordenadas cartesianas. Como podemos observar, al intersectarse estos dos ejes forman 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes se organizan de la siguiente manera. Al cuadrante que está conformado por los números positivos del eje de las abscisas y los números positivos del eje de las ordenadas se le denomina primer cuadrante. A la intersección entre los números negativos del eje X y los números positivos del eje Y se le denomina segundo cuadrante. A la intersección entre los números negativos del eje X y los números negativos del eje Y se le denomina tercer cuadrante. Y por último, a los números positivos del eje X intersectado con los negativos del eje Y se le denomina cuarto cuadrante. Este sistema de coordenadas nos va a permitir ubicar puntos en el plano y al mismo tiempo poder trabajar con ellos de manera analítica en la resolución de sistemas de ecuaciones. Ahora bien, para ubicar un punto en este plano cartesiano lo realizamos de la siguiente manera. Utilizamos nuestra herramienta punto y primeramente tenemos que ubicar el número deseado en el eje X, o sea, en el eje horizontal o eje de las abscisas. Por decir, siempre partiendo del 0, que es el origen del eje de coordenadas cartesianas, por ejemplo, vamos a recorrer 3 unidades positivas en el eje de las X. 1, 2, 3. Una vez que nos hemos ubicado en ese punto, recién comenzamos a contar en el eje de las ordenadas o eje de las Y. En este caso vamos a contar 2. Entonces subimos 1 y 2. Y ahí es donde ubicamos el punto deseado. Todos los puntos que se ubican en el plano cartesiano se le denominan o se nombran con las letras mayúsculas. En este caso este punto se llama el punto A y sus coordenadas son las siguientes. El punto A está ubicado a 3 espacios del origen en el eje X y a 2 espacios del origen en el eje Y. A este par de números, que son las coordenadas de este punto, se le denomina par ordenado. Y el par ordenado está compuesto de 2 números que están, como dice, ordenados de forma que podamos identificarlos fácilmente. El primer número del par se utiliza para ubicarlo en el eje de las abscisas o eje X. Siempre el primer número va a ser ubicado en el eje de las abscisas. Y el segundo número va a ser ubicado en el eje de las Y o eje de las ordenadas. Bien, ahí lo tenemos. Entonces el 3 está ubicado en el eje de las X o el eje de las abscisas. 1, 2, 3. Y el 2 está ubicado en el eje de las ordenadas o eje Y. 1, 2. Si trazamos esa línea, la intersección entre esas dos líneas forma el punto A. Ahora vamos a ubicar otros 2 puntos. Por ejemplo, en este caso vamos a recorrer a partir del 0 hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo en el eje de las X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5.
Una vez que nos hemos ubicado ahí, procedemos a recoger en el eje de las ordenadas o eje de las Y's hacia arriba. Positivo 1, positivo 2. Vamos a ubicar aquí nuestro punto. Este punto se llama entonces el punto F, que tiene por coordenadas -5 en el eje X y 2 en el eje Y. Y este punto se encuentra en el segundo cuadrante. Ahora vamos a ubicar otro punto. En este caso vamos a ir al lado positivo, 1, 2, y en el eje de las ordenadas o eje de las Y's vamos a bajar negativo -1, -2, y ahí vamos a ubicar nuestro punto. El punto G entonces tiene por coordenadas 2 en el eje de las abscisas y -2 en el eje de las ordenadas. En geometría sabemos que por definición al unir dos puntos formamos una recta. Vamos a formar una recta uniendo el punto F con el punto G. Seleccionamos nuestra herramienta recta y unimos estos dos puntos. Como pueden ver, al unir los dos puntos se forma una recta. De esa manera entonces nosotros podemos trazar puntos y rectas en el plano cartesiano. Vamos a mover entonces un poco nuestro punto F. Vamos a poner en esta ubicación -3 en X y 3 en Y. Y el otro punto G tenemos 2 en X y -2 en Y, con ese par ordenado. Como podemos observar, esta recta está atravesando por el origen del eje de coordenadas cartesianas. Sin embargo, ahora vamos a trazar otra recta. Para ello necesitamos otros dos puntos. Vamos a ubicar ahora otro punto. Con nuestro punto avanzamos en el eje X 1 y en el eje Y 2 positivos. El punto H entonces tiene las coordenadas 1, 2, 1 en el eje X, 2 en el eje Y. Por último, vamos a trazar otro punto con la herramienta punto y vamos a trazar en -5 en X y -1 en Y. Nuestro punto I entonces tendría las coordenadas -5 en X y -1 en Y. Vamos a unir con una recta estos dos puntos que hemos trazado y vamos a cambiar de color. Tenemos entonces dos rectas trazadas. Como ustedes pueden notar, en la intersección de las dos rectas se está formando otro punto. Entonces este punto es el punto de intersección entre las dos rectas que hemos trazado. Vamos a ubicar con un punto o con la herramienta intersección. Vamos a hallar el punto de intersección entre estas dos rectas, entre la recta de color verde y la recta de color rosa. Y tenemos ahí el punto J. Vamos a ver sus coordenadas, que son -1 en X y 1 en Y. Entonces esas serían las coordenadas del punto J. De esa manera hemos explicado brevemente o hecho una breve introducción al sistema de coordenadas cartesianas. Hemos visto los elementos, las abscisas, las ordenadas, hemos visto los cuadrantes, los 4 cuadrantes, hemos visto qué es un par ordenado, la formación de dos rectas y por último la intersección entre estas dos rectas. Muy bien, espero que se haya comprendido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.